Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio en serie denominado Lo que creemos de la iglesia, ¿no? Entonces, la semana pasada estuvimos viendo, vamos a decirlo así, el primer tema de esta serie corta de lo que nosotros creemos como Jesús Salvador de la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a hacer un breve repaso, qué es lo que estuvimos viendo la semana pasada para poder entrar al tema del día de hoy. La semana pasada estuvimos desarrollando la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Y lo hicimos a la luz de los 15 o quizás existen más, ¿no? Pero lo hicimos a la luz de las 15 imágenes o ilustraciones que encontramos en la Biblia acerca de la iglesia, ¿no? Entonces, y si es que hiciéramos un estudio minucioso de cada una de estas imágenes o ilustraciones que usa el Señor para comparar a la iglesia, o para hablar de su iglesia, quizás nos tomaríamos un estudio por cada imagen, por cada ilustración que hemos visto, ¿no? Y lógicamente cada estudio, cada ilustración, cada imagen trae también una exhortación o una responsabilidad sobre nosotros, ¿no? Pero el día de hoy vamos a repasar brevemente lo que hemos ya visto la clase anterior. Vimos que la iglesia es la familia de Dios, ¿no? Entender de que hemos sido llamados a ser familia de Dios, no estamos solos. Por ese es el hecho porque nos llamamos hermanos, ¿no? Porque tenemos un mismo Padre. El libro del Evangelio de Juan, capítulo 1 verso 12, 13, dice, ¿no? De que los que le recibieron, los que creyeron en Jesús, los que creen en Jesús, Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. En tal sentido que hoy en día nos podemos llamar hermanos, ¿no? Y entendamos que hermano, dice, ¿no? El hermano, dice, ¿no? A veces hasta el inconverso nos dice, ¿no? El hermano, ¿no? El hermano no es un nombre, sino es una forma de llamarnos entre nosotros, los que somos de Cristo, ¿no? Entonces, pero a veces nos ponen como si fuese un título, ¿no? El hermano. Es decir, como decir, ¿no? El carpintero, por así decirlo, ¿no? No, nosotros somos hermanos, que es distinto. También la Biblia dice que somos labranza de Dios, ¿no? Labranza de Dios, huerto de Dios, jardín de Dios, como quieras entenderlo, pero básicamente que estamos siendo cuidados por el Señor. Y para eso el Señor hace uso de sus siervos, tal como lo dice Pablo, ¿no? Que uno sembró, el otro regó, pero finalmente el crecimiento lo da el Señor, ¿no? Esto de labranza de Dios también nos trae una responsabilidad, el dar frutos. Toda labranza da frutos. Toda labranza es cuidada, cultivada para crecer y dar frutos, ¿no? Entonces, somos llamados, mis hermanos, a dar frutos. También la Biblia dice que somos el templo de Dios, ¿no? Y como comunidad de fe, aunque individualmente también lo somos, dice que el Espíritu Santo, hemos sido sellados por su Espíritu Santo, pero Pablo cuando escribe a los Corintios también de pronto dice, ¿no? Que como comunidad, ¿no? Le está diciendo, ¿acaso ignoráis que ustedes son el templo de Dios, ¿no? Somos ese templo. ¿Qué era el templo básicamente? Era esa habitación de Dios, ¿no? Es el lugar donde descendía la presencia de Dios y se movía el Señor en medio de su pueblo, ¿no? Pero vivimos tiempos de la iglesia, valga la redundancia, después de la promesa del Señor Jesucristo, Él prometió su Santo Espíritu que vendría sobre su iglesia, ¿no? Y hoy en día, donde estás tú, donde estoy yo, donde nos reunimos en el nombre, dos o más en su nombre, dice Él está en medio de nosotros, ¿no? Entonces, esto también nos conlleva una responsabilidad. Cada vez que estamos reunidos aquí en este local o en Santa Rosa o en un parque o donde estemos reunidos en el nombre del Señor Jesús, invocando su nombre, glorificando su nombre, entender, ¿no? Que somos ese templo donde debe moverse la presencia de Dios, ¿no? Y en ese sentido somos llamados a mantener la unidad de ese templo, ¿no? A no manchar ese templo, a no dividir ese templo, ¿no? Entonces, somos el templo de Dios. También dice que somos la casa espiritual de Dios, ¿no? Sacerdocio santo, quizás. Y cuando dice casa no se refiere a la infraestructura, sino que normalmente el término casa se usaba cuando se hacía referencia a una familia con una función, ¿no? Decían de la casa de Aarón, era de la familia de Aarón, eran los responsables de servir en el tabernáculo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros somos de la casa espiritual, en el sentido de que tenemos una función, a lo que Pedro dice que somos sacerdocio santo, ¿no? Una función sacerdotal. Y decíamos que bajo la visión de Iglesia Universal, todos somos sacerdotes del Señor, es decir, tenemos una responsabilidad de mostrar la palabra de Dios a este mundo caído, ¿no? Pero también eso nos conlleva una responsabilidad de iglesia local, ¿no?
Así como en la Iglesia Universal todos somos llamados a ser sacerdocio del Señor, también en el contexto de iglesia local el Señor dice, Él mismo instituyó a sus siervos, ¿no? A sus ministros, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar a los santos, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay una responsabilidad espiritual, ¿no? Y esa sería la responsabilidad de los ancianos, diáconos, obispos, pastores, líderes, siervos, como quieran llamarle, pero hay una responsabilidad que el Señor deja sobre su iglesia. Pero tú y yo, que estamos aquí, desde el punto de vista de Iglesia Universal, somos responsables de ministrar las cosas del Señor a este mundo. Amén. También dice que la otra imagen que vimos era que somos columna y baluarte de la verdad. Decíamos de este punto de que no somos los creadores de la verdad. Nosotros no creamos verdad. La verdad ya el Señor lo ha revelado en su palabra. Pero somos columna y baluarte en el sentido de que columna somos llamados a exhibir esa verdad, somos llamados a proclamar esa verdad, somos llamados a sostener esa verdad y somos llamados a defender esa verdad, que es la palabra de Dios, esencialmente el evangelio, ¿no? Entonces, en ese sentido somos columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia, tú y yo, no hacemos esa función de defender, de sostener, de mostrar, de anunciar la palabra de Dios, ¿quién más lo va a hacer? ¿No? Entonces, tenemos ese privilegio, entonces, mis hermanos, y esa responsabilidad ante Dios de ser columna y baluarte de la verdad. Vimos también que somos el ejército de Dios y hablamos, ¿no? Pablo constantemente en sus diversas cartas, él habla en términos militares, de milicia, ¿no? En ese sentido dice someteos unos a otros, por ejemplo, es un término militar en el sentido de que sujétense unos a otros de acuerdo al orden establecido, ¿no? Y después Pablo hace todo un desarrollo de qué es sujetarse unos a otros, pero básicamente eso se da en un contexto de iglesia. Y cuando Pablo termina de hablar del sometimiento unos a otros en términos militares, vamos a decir, es como que en la milicia, ¿no? Cumpla cada quien su función, sujétese cada quien. Y en la milicia muchas veces hay responsabilidades, ¿no? Algunos lo llaman cargos, jerarquías, pero en realidad son responsabilidades, ¿no? El sargento tiene que cumplir su rol de sargento, el cabo tiene que cumplir su rol de cabo y así, ¿no? Cada quien cumple su rol. En ese sentido, cada uno de nosotros somos llamados a cumplir nuestra función en las cosas del Señor, ¿no? Porque somos ejército de Dios. Ahora, y si somos ejército de Dios es porque hay una batalla. Y Pablo en el libro de los Efesios hace un desarrollo, ¿no? El capítulo 6 después de hablar del sometimiento unos a otros, Pablo hace todo un desarrollo sobre la armadura espiritual, pero previo a eso que dice, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y en ese sentido, mis hermanos, antes de hablar de la armadura de Dios y todo, es necesario que sepamos a qué nos ha llamado al Señor, ¿no? Y que estamos en medio de una batalla. No es fácil eh, servir al Señor. Entonces, recuerda, tú eres el ejército de Dios. Pero algo para animarte, bueno, para que no te asustes. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No dice, no es con espada, no es con ejército, sino es con el poder de su Santo Espíritu. ¿Ven? Eh, También nos vimos la siguiente imagen, número 7, ¿no? Somos la luz del mundo, ¿no? No porque tengamos luz propia, sino porque tenemos la verdadera luz del mundo, que es Jesucristo hecho hombre, ¿no? Que vino, dice, y la luz y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra él. Y esa luz ahora está en tu vida, ¿no? Y tú eres un reflector de esa luz. Entonces, la luz no puede ser escondida, mi hermano. Has sido llamado a hacer luz a donde tú vayas, en la medida que muestres a Cristo y tu lámpara, que eres tú, se mantenga limpia, ¿no? Si esa lámpara está sucia ahí por el pecado, va a empañar la luz, ¿no? También vimos la siguiente figura, número 8, ¿no? Que somos la sal de la tierra. Y la sal era de mucho valor aquel entonces, ¿no? Hoy en día quizás, ¿cuánto el kilo de sal? 2 soles. No, aquel entonces de esta palabra sal viene el término salario, ¿no? La sal era muy valorada, como hoy en día quizás podríamos hablar de plata, ¿no? Porque, pero aquel entonces era la sal, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía diversas funciones. Era medicinal, era preservante, servía para las comidas, pero sobre todo era un conservante, ¿no? Aquel entonces no existía refri, conservaban de alguna manera la carne. Y en ese sentido nosotros tenemos una semejanza, ¿no? Hemos sido llamados a ser sal de la tierra porque le vamos a dar el verdadero sabor a esta tierra en el sentido con el evangelio, a sazonar, ¿no? A nuestro entorno, a preservar nuestro entorno, ¿no? Si el mundo aún no, el inicuo aún no se ha mostrado del todo, es porque hay quien lo detiene y es el Santo Espíritu de Dios a través de su iglesia, es decir, somos sal. Si el mundo aún no se ha, como dice, no se ha podrido, es porque todavía
hay un remanente que está ahí usando el Señor, ¿no? Entonces, mi hermano, no pierdas ese, no te desenfoques de ese llamado de parte del Señor, ¿no? Has sido llamado a salar la tierra, en el buen sentido. El punto 9 que vimos dice que somos, también la iglesia es conocida, o el creyente como comunidad es conocido como el nuevo hombre, ¿no? El nuevo hombre, en el sentido, en el libro de Efesios, capítulo 2 si no me equivoco, habla, ¿no? De que de ambos pueblos, judíos, gentiles, a él ha hecho un solo pueblo, ¿no? Una sola iglesia, ¿no? Y ese es un nuevo hombre, ¿no? Ya no hay judío, ya no hay extranjero, ya no hay advenedizo, sino ahora somos un nuevo hombre en Cristo. Y en 2 de Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces no te pongas a pensar tanto, pero yo era tal cosa, yo era chiclayano, yo era de la tal cosa. No, tú eres de Cristo y eres un nuevo hombre. Amén. Y para que sea un nuevo hombre es porque has nacido de nuevo. El punto número 10 que vimos es de que somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Ese cuerpo de Cristo. Y este es interesante porque cuando entendemos que somos el cuerpo de Cristo, o miembros del cuerpo como iglesia somos el cuerpo de Cristo y como individuos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y eso tiene dos connotaciones. Uno, del valor que el Señor nos da, de que a todos nos ama por igual, así como un ser humano, cada parte de su cuerpo lo va a valorar por igual, ¿no? No es que amo más mi mano derecha que mi izquierda, ¿no? A ninguna lo quiero perder. Pero al mismo tiempo, la segunda connotación es de que tenemos una función delegada por el Señor. Cada órgano de nuestro cuerpo, cada extremidad de nuestro cuerpo tiene una función que no lo puede ocupar el otro. Entonces, en ese sentido, recuerda, si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, eres valioso para el Señor, pero también tienes una responsabilidad, tienes una función. La principal función general es mostrar a la cabeza que es Cristo. ¿Amén? El Señor Jesús se encarnó, vino a la tierra, mostró al Padre. Y ahora nosotros como cuerpo de Cristo somos llamados a mostrar a Cristo a los demás, a mostrar la cabeza. ¿Amén? Punto número 11 que vimos la semana pasada es el misterio escondido, ¿no? Y Pablo es misterio escondido hasta aquel momento, pero Pablo justamente nos va a revelar en su palabra ese misterio escondido, ¿no? Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2 y capítulo 3, ¿no? El misterio escondido en el sentido de que hasta aquel momento quizás no se había dicho de manera explícita, ¿no? De que cómo es que iba a ser el pueblo de Dios después de la venida del Mesías, ¿no? El judío se apoderaba de este título, ¿no? Nosotros somos pueblo de Dios, pero Pablo claramente dice, ¿no? O sea, ya no hay judío ni griego, ¿no? Ese es el misterio escondido, que Cristo vino no solamente para el judío, sino también para el gentil, en ese sentido de que tú, mi hermano, tú eres ese misterio que el judío quizás no lo podía entender. Tú eres ha sido llamado a ser de la familia del Señor, ¿no? Entonces, y esa es la gran noticia, ¿no? Hoy en día para tu prójimo, para tu vecino, de que no necesitas seguir normas ni haber nacido en tal lugar, no, si lo que necesitas es creer en Cristo, ¿no? Punto número 12, veíamos de que somos la novia de Cristo, ¿no? En el sentido de que somos la novia de Cristo, Él es el esposo, ¿no? Y Pablo hace una figura en la carta de los Efesios, ¿no? Capítulo 5 dice que el esposo debe amar a la esposa así como Cristo ama a la iglesia, ¿no? Entonces, y habla, ¿no? De que la guarda santa, pura, sin mancha. En ese sentido, mis hermanos, somos cuidados por el Señor y justamente estamos a la espera de esas bodas con el Señor, ¿no? Las famosas bodas del Cordero del cual habla el libro de Apocalipsis. Entonces, si tú eres la novia de Cristo, y guárdate para Cristo, ¿no? Guárdate en lealtad, en pureza, ¿no? En fidelidad para el Señor. Punto número 13, vimos que somos la propiedad privada de Dios. Y tú dices, ¿qué? Yo no he leído esto, ciertamente, pero cuando Pablo hace llamar a los ancianos de Éfeso, allá en Hechos capítulo 20, les dice eso, ¿no? Le está hablando a los líderes, ¿no? Diciendo, cuiden del rebaño del Señor, el cual él ganó, dice, o compró con su qué? Con su propia sangre, ¿no? En ese sentido, eso significa redimidos, que hemos sido rescatados bajo un pago, bajo un costo. Y en ese sentido que le pertenecemos a quién? Al Señor. Y es interesante porque también Jesús mismo dijo, ¿no? Sobre esta roca, haciendo referencia de que Él es Cristo, Él edificaría su iglesia. Él dijo, no, edificaré mi iglesia. Y si tú eres la iglesia del Señor, tú le perteneces al Señor. Eres propiedad privada del Señor, apartado para el Señor. También la 14ª imagen nos dice, ¿no? Que somos rebaño del Señor. Somos ese rebaño del Señor.
y Él es el pastor. Él está al cuidado de su rebaño. Y recuerda que en el rebaño del Señor lo que hay son es ovejitas del Señor, no cabritos del Señor. Entonces has sido llamado a ser esa oveja del Señor, ¿no? Déjate pastorear principalmente por el Señor. Amén. Y la quinceava imagen que vimos es que somos la asamblea de Dios. Y vamos a partir de esta última imagen, lo dejé así para el final, porque de aquí vamos a partir al tema del día de hoy, ¿no? La asamblea de Dios significa básicamente la palabra eclesía o iglesia, que la traducción para nosotros proviene del término griego eclesía. Dice, es una palabra griega que se define como una asamblea o congregación separada. Es decir, es el llamado a cierto grupo de personas con una finalidad, con un propósito. Este término era usado normalmente, ¿no? En la época, no solamente refiriéndose al cristiano, sino venía un gobernador y de pronto llamaba a asamblea al pueblo bajo un propósito. Y esa reunión del pueblo, eso era es la asamblea, es iglesia. Entonces, ¿la iglesia qué es? Bajo ese término, es la reunión de personas con un propósito. Lógicamente, esta palabra luego se ha ido cristianizando y es más usada por nosotros, ¿no? Como iglesia, que no es otra cosa más que es una reunión, una congregación, ¿no? Un grupo de personas, una asamblea del Señor convocados por el Señor. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros somos, mis hermanos, los convocados por el Señor con un propósito, el cual es glorificar su nombre. El libro de Hechos, capítulo 11, verso 26 dice, y se congregaron allí todo un año si nos vamos a una traducción más antigua, va a decir, se congregaron, no, se congregaron allí todo un año en la asamblea, va a decir, que es en la iglesia. Y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Está haciendo referencia a la iglesia de Antioquía, donde de pronto Pablo va a partir luego llamado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿qué es la iglesia? Es la asamblea del Señor, los convocados, los llamados por Dios, ¿no? Y si entendemos eso, este llamado es, aunque es personal, aunque tiene un sentido personal, el Señor nos llama, nos ha llamado de uno en uno, pero nos llama a ser parte de una comunidad, nos llama a ser parte de un grupo de personas. ¿Me dejo entender? Entonces, eso nos lleva entonces a desarrollar el tema del día de hoy. ¿Por qué y para qué nos congregamos? Vamos a responder el día de hoy a esta pregunta. ¿Por qué y para qué nos congregamos? Son dos cosas distintas, ¿ah? ¿Por qué? La razón es por qué nos congregamos y la razón es para qué nos congregamos. ¿Estamos? Entonces vamos a desarrollar la primera pregunta. ¿Por qué nos congregamos? Dice. Porque esencialmente a eso hemos sido llamados. ¿Qué significa iglesia? Asamblea, llamado, reunión, ¿no? Convocados, ¿no? Grupo de personas, congregación de personas, ¿no? Entonces, ¿por qué nos congregamos? Porque hemos sido llamados a ser parte de una comunidad, ¿no? Y hemos visto en las imágenes que hemos visto en la clase anterior, somos familia, no podemos hablar de familia de manera individual. Familia se habla en el sentido grupal, ¿sí o no? Varias, más de dos personas. Somos rebaño, no podemos hablar de rebaño de manera individual, sino de manera colectiva, ¿no? Plural, en otras palabras. Somos el ejército, nadie podría decir, soy el ejército individualmente. El ejército está conformado por varias personas. Y finalmente somos la eclesía, somos la asamblea del Señor, ¿no? Entonces te das cuenta que incluso en las mismas imágenes vemos un sentido de comunidad y no de individualismo. Entonces, ¿por qué nos creamos? Porque esencialmente hemos sido llamados a ser parte de un grupo, de una familia, de un rebaño, de un ejército, de una asamblea, ¿no? Entonces, esa es la razón. Acudiendo a simplemente la definición del término, ¿qué significa iglesia? Iglesia significa grupo de personas llamadas ¿por quién? Por el Señor. La iglesia es la asamblea de Dios llamados fuera de este mundo, no en el sentido físico, pero sí apartados de este mundo. Pedro lo dice de otra manera, ¿no? Sacaos del reino de las tinieblas a la luz admirable. Pero cuando el Señor te trae la luz admirable, de pronto no estás solo. Te va a sumergir, por ejemplo, a un cuerpo que está conformado por varios miembros, diversos miembros. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando el Señor te saca de este mundo, no en el sentido físico, sino espiritual, te aparta de este mundo, te aparta para que seas
parte de una nueva comunidad de fe, de un nuevo grupo, una familia, ¿no? De una familia espiritual. Antes éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de ¿quién? De Dios. Entonces, en ese sentido, dice la iglesia es la asamblea, la reunión, la congregación de Dios, llamados fuera de este mundo, reunidos bajo un propósito específico. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, la reunión de la iglesia local es importante. Y ahora vamos a entrar a hablar un poquito de iglesia local. ¿Ya? Porque tú dices, bueno, yo soy llamado, pero soy miembro de la Iglesia Universal de Dios y bueno, de acá desde mi casa yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Amén, es cierto. Eh, Dios te llama de manera personal y desde el momento que tú crees en el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu te sumerge en su cuerpo y tú eres miembro de su cuerpo, ¿no? Miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el requisito? Haber creído en Cristo. Ese carnet de que eres miembro del cuerpo de Cristo no te lo da un pastor, no te lo da un apóstol, no, eso te lo da el Señor, el sello del Espíritu Santo. Sí, pero en forma práctica, ¿cómo yo muestro de que estoy siendo partícipe de ese cuerpo, estoy siendo partícipe de esa familia, estoy siendo partícipe de ese ejército, estoy siendo partícipe de ese rebaño? Lo vamos a entender cuando entendamos la importancia de la iglesia local, porque si no, y cuando tú te vas al libro de los Hechos, a las cartas paulinas, a la carta de los apostólicas, vas a encontrar que siempre Pablo está exhortando, o el libro de Hechos siempre está hablando en sentido grupal, no individual. De tal manera que el cristianismo no es para llaneros solitarios, es para vivir en comunidad. ¿Ven? Continúo entonces. La forma práctica de estar insertados a la iglesia universal es a través de la iglesia local. Te pongo un ejemplo. La uña no podría decir, pertenezco al cuerpo si es que no estás sujetado a la mano, ¿me dejo entender? No, o sea, te imaginas, ¿no? La uña dice, no, yo no pertenezco a la mano, pertenezco al cuerpo. Sí, pero recuerda que para eso hay una mano, ¿no? Entonces, a veces ¿por qué lo digo esto? Porque a veces se lleva a ese punto extremo este concepto de la iglesia universal, la iglesia invisible del Señor, y dices, no, yo ya creí en Cristo, no se lleva a un extremo en el sentido de desmerecer la importancia de la iglesia local. Dice, no, no necesito ir a una iglesia local, no necesito pertenecer a una denominación, no necesito que alguien me pastoree, no necesito XXX cosas porque yo acá solito con el Señor. Cierto, si hablamos en el sentido de salvación, amén, tú eres hijo de Dios. Pero en el sentido práctico de estar participando de esa iglesia universal del Señor, el cual Él nos ha sumergido, al cual Él nos ha insertado, es a través de la iglesia local. Y eso lo vemos claramente en el libro de Hechos y en las cartas apostólicas, en las cartas paulinas. Siempre fueron escritas a una comunidad de creyentes, ¿te das cuenta? A los hermanos, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en Tesalónica. Y estás hablando en sentido de iglesia, ¿qué? Local, porque está escribiendo a un determinado grupo de creyentes. Por ahí hay una que otra carta que es individual, pero la gran mayoría de las cartas son a una iglesia local. Entonces, no podemos de pronto decir, yo pertenezco a la iglesia universal, por lo tanto la iglesia local no es importante. Ciertamente, es de suma importancia, mis hermanos. Entonces, la iglesia local es de suma importancia. El libro de los Hechos nos muestra abundante evidencia de cómo el creyente perseveraba mediante su participación en la iglesia local, ¿no? Y llegaba Pablo, si bien es cierto, predicaba a individuos, pero estos individuos se convertían y rápidamente, y en cuestión de semanas, conformaban una nueva iglesia local, ¿no? Lo vemos en Macedonia, por ejemplo, ¿no? No es que Pablo, ciertamente, cada uno de ellos se convirtió de manera personal, Lidia, el carcelero, todo, pero vemos unos versos más adelante y hay una iglesia local en Filipos. Llega Pablo a Éfeso y ciertamente se van convirtiendo de manera personal, pero pasan un tiempo y hay una iglesia local en Éfeso. Y ese es un común denominador en el libro de Hechos. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, debemos entender, ¿no? El mismo libro de Hechos nos habla de cómo el creyente perseveraba, pero mediante su participación en la iglesia local, no aislado de la iglesia local. No, no, eso
Puede existir eso, casos extremos, es muy probable, pero no es la regla general. Entonces, mientras no tengamos razones para de pronto, tenemos que buscar participar de esa iglesia al cual nos ha llamado el Señor, pero involucrándonos a través de una iglesia local, en nuestro contexto, a través de tu iglesia cristiana Jesús Salvador. Y si en algún momento alguien ve este video y de pronto quizás no tiene una iglesia local, ha entregado su vida a Cristo, yo lo animaría entonces a través de este medio a decirle: busca una iglesia local allí por tu domicilio, cerca a ti, donde se predique la sana doctrina, y participa, involúcrate, crece, déjate pastorear, haz desarrollo de tus dones, de tus talentos y ponlo al servicio del Señor. Esa es la idea, mis hermanos, de este estudio, entonces, el día de hoy. Revalorar la importancia de la iglesia local. Amén. Las cartas paulinas apostólicas constantemente nos exhortan a perseverar en un contexto de iglesia local, es decir, en comunidad, ¿no? De eso te ya he explicado, creo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, mira. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a ver de alguna manera ambos conceptos, tanto de iglesia local como de iglesia universal. Lo vamos a leer con calma, ¿no? Apóyame en la lectura ahí desde casa, dice. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 2 dice, ¿no? El verso 1, Pablo se presenta, verso 2 va a hablar de su destinatario. ¿Qué dice? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahí vemos el aspecto de la iglesia local, ¿no? Porque es una iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. Esta palabra iglesia es justamente el que hablábamos, la eclesía, la asamblea, el grupo de creyentes que están ¿dónde? En Corinto. Ahí vemos el aspecto local de la iglesia. A los santificados en Cristo Jesús han sido apartados ¿en quién? En Cristo, ¿no? La palabra santificados han sido apartados, lo que decíamos hace un momento, apartados de este mundo, ¿no? En Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos el aspecto de la iglesia que universal. Somos llamados a ser santos, apartados para Cristo, apartados para ser miembros del cuerpo de Cristo. ¿Con quién? Dice, con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos el aspecto universal de su iglesia, ¿no? Los hermanos de Corinto no eran los únicos. Para cuando Pablo está escribiendo esta carta, ya había un grupo de creyentes, había una asamblea, una eclesía en Éfeso, había una eclesía en Filipos, había una eclesía en Antioquía, en Jerusalén. Y entonces Pablo está diciendo, con todos ellos ustedes han sido llamados a ser santos, apartados para el Señor, para con todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, estén en el lugar donde estén. Entonces aquí vemos los dos aspectos de la iglesia del Señor, tanto local como universal, ¿no? Entonces, uno de los conceptos no desmerece al otro, sino se complementan. Amén. Entonces, estos dos conceptos se tienen que complementar. Lo que te decía, ¿no? La manera práctica como de pronto yo me involucro con la iglesia universal del Señor es participando en mi iglesia local. Amén. Continuamos. Dice, la manera práctica en la que estamos conectados en la iglesia universal es perseverando en la iglesia local. Ahora, vamos a responder a la siguiente pregunta. Si congregarnos es importante, ya hemos visto por qué nos congregamos, porque en esencia a eso hemos sido llamados, ¿no es cierto? ¿A qué? A hacer la asamblea del Señor, ¿no? Entonces ya eso creo que ha quedado claro. Entonces, si congregarnos es importante, si pertenecer a su familia, a un grupo de creyentes, a su ejército, a su rebaño es importante, la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Ya no por qué, sino ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué tenemos que ser parte de todo eso? No por qué. Ya entendimos el por qué, porque el Señor nos ha llamado así. Ahora, pero ¿para qué nos ha llamado a congregarnos, a participar unos con otros? Dice, ¿para qué nos congregamos? Vamos a responder esta pregunta. Dice, la vida cristiana no está pensada para vivirse en aislamiento, sino en comunión con los otros creyentes. ¿Te das cuenta? O sea, y esto lo hemos visto, ¿no? A la luz del libro de Hechos, a la luz de las cartas Paulinas, aunque el Señor, la salvación es personal, pero nos llama a ser parte de una comunidad, ¿no? Entonces, la vida cristiana, mis hermanos, no está diseñada para vivir de una manera aislada, ¿no? Como el náufrago. Había una película, El náufrago, ¿se acuerdan?
Ya, entonces yo y mi isla y desde acá alabo al Señor y bueno, vamos a darnos cuenta más adelante a la luz de la palabra de Dios que hay cosas que el Señor nos demanda hacer y sí o sí eso se va a poder hacer solamente si estamos en comunidad, no de manera personal. De manera personal yo oro al Señor. De manera personal puedo leer su palabra, como algunos a veces argumentan, ¿no? Yo aquí en mi casa leo mi Biblia, oro a Dios, sí, pero no está todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor nos ha llamado a ser pacientes unos con otros, por ejemplo, edificados unos a otros. Y eso lo voy a poder cumplir cuando de pronto estoy insertado en ese cuerpo del Señor, ¿no? De manera colectiva, no lo puedo mantener. La mansedumbre, ¿no? O sea, el amor al prójimo, el ayudarse unos a otros, el exhortarse unos a otros. Eso lo vamos a cumplir cuando de pronto estamos participando de la congregación, ¿no? De la asamblea del Señor. Individualmente no lo vamos a poder cumplir. Dice, si deseamos crecer espiritualmente y perseverar en la fe, necesitamos el ánimo de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y esto tú lo has vivido y lo vives, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado, ¿no? Que cuando de pronto, por diversos motivos, puede ser laborales, puede ser de enfermedad, qué sé yo, van 2, 3 domingos y por temas de conectividad no puedes conectarte y de pronto, o por los afanes de este mundo, responsabilidades, como que te desconectas un poco de los hermanos, tú sientes la diferencia, ¿no? O sea, extrañas, ¿no? El que realmente ha vivido un congregar genuino, extraña, ¿no? A sus hermanos. Y es más, el desánimo, los malos pensamientos, rápidamente van tomando como que lugar en nuestra vida, ¿no? O sea, rápidamente van tomando lugar, ¿no? Porque de pronto el ser humano ha sido diseñado para vivir en comunidad y vamos a estar en contacto con personas creyentes cuando participamos de las cosas del Señor, pero también en el trabajo, en el negocio, participamos con personas no creyentes, ¿no? Alguien dijo por ahí, ¿no? Mira con quién andas y te diré con quién eres, ¿no? Por alguna manera decirlo así, ¿no? Entonces, ciertamente tenemos claro que nosotros ya hemos sido apartados para el Señor, pero ¿qué pasa si yo descuido mi congregar? No me estoy refiriendo en el asistir así a la iglesia, ¿no? Que es parte del congregar, pero no me estoy refiriendo al asistir físicamente. Estoy refiriendo de que cuando yo dejo de participar, ¿no? De estar conectado con mis hermanos. Entonces voy a comenzar a estar conectados con este mundo, ¿no? Con compañeros de trabajo, qué sé yo. Y no está mal tampoco relacionarnos con ellos, pero van a ir influenciando sobre nosotros. Y en ese sentido viene la contraparte, ¿no? Que cuando yo estoy involucrado en las cosas del Señor, juntamente con mis hermanos, entonces también ellos van a influenciar sobre mí en el sentido de ánimo, en el sentido de exhortarnos unos a otros, de edificarnos unos a otros, ¿no? Entonces dice, si deseamos crecer espiritualmente y perseverar en la fe, necesitamos el ánimo de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ¿no? Hay un texto del Antiguo Testamento que dice, ¿no? ¿Qué pasa si cae uno, ¿no? Si van dos, el otro lo levanta, ¿no? Y eso, ¿viste? Pero si estás solo y caes, ¿quién te levanta, no? ¿Me dejo entender? O sea, si tú estás viviendo, estás caminando en este mundo solo, aislado de la familia del Señor, ¿quién te va a levantar? Cristo dice, sí, pero Cristo usa a sus hijos. Cristo usa a sus hijos justamente para esa labor. Entonces, mis hermanos, a breve reflexión, ¿no? No te desconectes de la familia de Dios. A veces dice, no, yo estoy decepcionado de la iglesia, yo y Dios nada más ya, no quiero saber nada de la iglesia. Sí, pero estoy diciendo, Señor, mira, yo contigo, pero de tu novia no quiero saber nada, de tu familia no quiero saber nada. Y el mandamiento es tan claro, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo, con todo, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, es algo incongruente decir, Señor, yo contigo, pero con tu iglesia no. Porque literalmente le estoy diciendo, yo contigo, pero tu novia no me gusta, no me agrada, no lo paso. Tu rebaño no va. Y me estoy poniendo en un rol de juez de decir, no, y he escuchado esto, ¿no? Sí, porque la iglesia está lleno de hipócritas, dice. Yo creo que el único calificado para poder decir eso quizás pudo haber sido Jesús, quien fue perfecto en todo. Pero que cuando nosotros de pronto decimos ese tipo de frases, nos estamos poniendo en un rol de juez como diciendo, todos están fallando menos yo. ¿Me dejo entender?
sea, mis hermanos, entendamos que cuando incluso hacemos nuestras opiniones en cuanto a la iglesia del Señor, en última instancia estamos hablando de la familia de Dios. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, qué importante es entender este punto, ¿no? Que de manera individual no vamos a poder crecer como el Señor lo espera, pero de manera en comunidad sí, ¿no? Porque a eso nos ha llamado. ¿Para qué nos congregamos? Lo vamos a responder a la luz de Hebreos capítulo 10, verso 23. Pastor, se ha confundido, vaya al 25, porque ahí dice no dejemos de congregarnos. Sí, pero primero arranquemos desde el verso 23 para poder entender la última exhortación. ¿Ven? ¿Qué dice el verso 23? Dice, mantengámonos firme, sin fluctuar. Firme es ahí, ¿no? Sin cambiar, ¿no? O sea, bien parados, ¿no? Mantengámonos firme, sin fluctuar, sin tambalear, ¿no? Sin como ese hombre de doble ánimo, ¿no? Que para acá, para allá, ¿no? No sabe qué hacer, ¿no? Un día hace esto, mañana esto, no. Firmeza habla de estar bien parados en el lugar donde el Señor nos ha puesto o en lo que el Señor nos ha llamado, sin fluctuar, ¿no? Sin tambalear. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, ¿no? La profesión de nuestra, es decir, el oficio al cual el Señor nos ha llamado, la profesión al cual el Señor nos ha llamado, el estilo de vida al cual el Señor nos ha llamado. Porque esto de profesión es la forma de vivir al cual el Señor nos ha llamado. Pablo usa un término similar cuando exhorta en Efesios capítulo 4, donde dice, no, que andemos dignamente conforme la vocación con el que el Señor nos ha llamado. Es similar a esto. Pero para eso, para mantenernos firme y sin fluctuar, para mantener firme y sin fluctuar el oficio, el estilo de vida al cual el Señor nos ha amado, nos ha llamado, porque Él nos ha dado una promesa, ¿no? Y esa promesa aún no se ha cumplido, se va a cumplir, que es su segunda venida, ¿no? Porque fiel es Él que va a cumplir su promesa. Pero mientras tanto hemos sido llamados a estar, ¿qué? Firmes, sin fluctuar en el oficio al cual el Señor nos... Y el oficio involucra muchas cosas. Testimonio, mostrar el Evangelio, permanecer en santidad, vivir en santidad. O sea, ese oficio, esa profesión involucra amor al prójimo, ¿no? Se involucra muchas cosas. Y en ese sentido, ahora nos va a insertar la importancia de entender que no lo vamos a poder hacer solos, mis hermanos. No te vas a poder mantener firme sin fluctuar en la profesión al cual el Señor te ha llamado individualmente, como llanero solitario. No va a ser posible. Por eso que el verso 24 dice, y considerémonos, que dice, unos a otros. Y ya está hablando de comunidad. Y está hablando en contexto de eclesía, en contexto de familia, en contexto de asamblea, en contexto de ejército, en contexto de rebaño, unos a otros, como cristianos. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos a dos cosas, al amor y a las buenas obras. El amor del cual el Señor nos ha hablado, el amor al prójimo, unos con otros. Ciertamente habiendo entendido el primer amor, que es el amor con el que Él nos ama, y ahora nosotros respondemos a Él en amor, pero la muestra de que amamos al Señor es amando a nuestro prójimo. Y eso yo no lo puedo hacer aislado de la iglesia del Señor, de la asamblea del Señor, solito nada más. Desde acá amo a mi prójimo, pero no quiero juntarme. Desde aquí sí yo amo a mi prójimo, pero no quiero ir a la iglesia, ¿no? Porque son hipócritas. Va a ser difícil. Y dice, y a las buenas obras. No puedo pretender hacer buenas obras para consumirlas yo mismo. Las buenas obras en el Señor son porque son de bendición para alguien más. Entonces, el Señor nos está llamando a mantenernos firmes sin fluctuar en el oficio al cual Él nos ha llamado, pero considerándonos unos a otros, estimulándonos unos a otros al verdadero y genuino amor y a las buenas obras. Y estas buenas obras son la muestra de nuestra verdadera fe, pues, mis hermanos. No podemos hablar de que tenemos fe en el Señor si de pronto no estamos mostrando esas buenas obras, porque también existen malas obras, ¿no? Tú como individuo puedes hacer cosas para ayudar a las personas, qué sé yo, mm, pero realmente serán agradables a los ojos de Dios. Quizás lo estamos haciendo simplemente por cumplir.
pero dentro de una comunidad nos vamos a estimular realmente el verdadero amor y a las buenas obras. Y en ese sentido es que ahora el autor del libro de los Hebreos hace la exhortación de decir, ¿de qué manera dice vamos a entonces mantenernos firmes sin fluctuar en el oficio al cual el Señor nos ha llamado, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras? Y en ese sentido, él ve la importancia de no dejar de congregarnos. Y este no dejar de congregarnos no es no dejando de asistir a la iglesia, no está diciendo eso. No está hablando de una asistencia física a la iglesia, aunque involucra eso, aunque es importante asistir los domingos a la iglesia. Mas no es una obligación, mis hermanos, para ser cristiano, siendo sincero. Si lo ves como una obligación, hay un problema mayor. ¿Sabes por qué? Porque para el verdadero creyente que entiende que pertenece a la familia de Dios, al rebaño de Dios, a la asamblea de Dios, al ejército de Dios, para el creyente que ha entendido eso, el asistir o el congregar va a ser más que una obligación, va a ser un privilegio. Se le va a hacer una necesidad del poder participar. No se le va a volver una obligación. Cuando de pronto el congregarnos o el asistir a la iglesia se nos convierte en una obligación, hay un problema mayor que está aquí en el corazón. Oh, qué pesado ir a la iglesia. Ten cuidado. Hay un problema mayor, porque debería haber un anhelo. Entonces, en ese sentido, el autor de los Hebreos dice, no dejando de congregarnos. Y esta palabra congregarnos es no dejando de participar en la asamblea del Señor. Conlleva asistir los domingos, amén, pero también conlleva conectarse a los estudios. También conlleva en estar, ¿cómo se dice?, al pendiente uno de los otros, ¿no? O sea, conlleva muchas cosas. También conlleva estar unidos en oración unos con otros. También conlleva estar orando por mi prójimo, por mi hermano. También conlleva estar, a estar en comunión con una familia, con un creyente. O sea, conlleva muchas cosas, estar participando en las cosas del Señor. Entonces, no dejando de congregarnos no es el mero hecho de decir, no dejes de asistir a la iglesia los domingos. A veces lo hemos entendido así y no es eso, mis hermanos. Conlleva cosas mucho más profundas que esas. Y ciertamente dice, como algunos tienen por costumbre, ¿por qué? Porque producto de las persecuciones, producto del momento difícil que estaba pasando la iglesia en aquel momento, el que el autor está escribiendo esto, muchos estaban desanimando en su fe y estaban dejando de participar unos con otros, estaban dejando de participar de su cristianismo, estaban dejando de vivir la profesión a la que habían sido llamados. Entonces, el dejar de congregarse no es solamente dejar de ir los domingos a la iglesia. El dejar de congregarse era ir abandonando esas cosas a las que el Señor me ha llamado. ¿Me dejo entender? Y en ese sentido está exhortando, no dejando. Entonces, mis hermanos, créanme, personalmente se los digo como pastor, a mí no me preocupa cuando una persona de pronto un domingo no viene a la iglesia. Me preocupa en el sentido de que le voy a hacer una llamada, un mensaje, hermano, ¿qué fue? ¿Por qué no vino? ¿No? Más me preocupa cuando la persona, su actitud como tal, se desconecta de las cosas del Señor. Eso preocupa mal, porque físicamente podemos estar asistiendo, pero espiritualmente podemos estar desconectados de las cosas del Señor. Ese es dejar de congregarse. Estoy en otra, como se dice. Estoy involucrado en cualquier cosa, menos en los asuntos del Señor. Entonces, el autor de los Hebreos también dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y ahora es interesante, ¿no? Habla de una costumbre, porque esto cuando se convierte en una práctica, vuelvo a repetir, es una práctica es cuando te desconectas del todo de esa familia del Señor, de esa asamblea del Señor, de los convocados por el Señor. Y el desconectarte es comenzar a dejar de cumplir la función a la que Él te ha llamado. Es como cuando un órgano de nuestro cuerpo puede estar físicamente ahí, pero ya no está funcionando a lo que ha sido llamado. Tu hígado puede estar en tu cuerpo, físicamente está ahí, pero si no está funcionando, algo está mal. Entonces no se trata al mero hecho físico de estar ahí en la reunión. Se trata de que se nos algo ha pasado en nuestro corazón
que nos hemos desconectado de las cosas del Señor. Y en ese sentido, mis hermanos, tengamos cuidado con eso. Y en ese sentido entendamos entonces qué importante es mantenernos involucrados en las cosas del Señor. Y vuelvo a repetir nuevamente, quiero poner énfasis en esto. Uno de los engaños que usa el enemigo, que parece bíblico, pero no lo es lo siguiente. Tú y yo con el Señor nada más. Tu relación es personal. No necesitas de tus hermanos. Ten cuidado, parece espiritual, ¿no? Tú y yo, cierto, la salvación es personal, pero ¿a qué me ha llamado al Señor? A una vida de comunidad, a una vida de comunidad. Entonces, sigamos avanzando, dice, como algunos tienen por costumbre. Ahora, hay casos, hay excepciones a esto, amén. Temas de salud, temas de persecución, o sea, temas temporales, de problemas familiares, qué sé yo, puede haber, ¿no? O sea, cierto. Pero más que todo estos casos serían para el congregar físico a la reunión, ¿no? Pero para desconectarte de la familia del Señor, tendría que ser, pues no sé, algo bien grave. Y no lo veo, ¿no? Porque aún estando mal de salud, desde un hospital puedo estar conectado a la familia del Señor, ¿no? ¿Me dejo entender? Mi corazón está con ustedes, hermanos. Y estoy orando por ustedes y ustedes están orando por mí, aunque físicamente no puedo estar asistiendo. En ese sentido entendemos entonces hay casos y hay casos, ¿no? Entonces a veces podemos, nosotros evaluamos y usamos este texto tan a la ligera para chancar a aquel que físicamente quizás no está viniendo. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado sobre todo con el corazón. Como algunos tienen por costumbre, si no, dice, exhortándonos, que es animándonos, llamándonos al lado, corrigiéndonos también, pero que la exhortación no solo es animarnos, la exhortación tiene dos sentidos. En el sentido de que si estamos haciendo las cosas bien y estamos cayendo en desánimo, nos va a animar a continuar, pero en el sentido de que si estamos caminando por el camino equivocado, nos va a llamar al lado para decir redirecciónate, y en ese sentido tiene un sentido correctivo. ¿Y eso dónde lo vas a encontrar? En la iglesia, porque no esperes que venga un ángel y te lo diga, te lo va a decir el Señor, pero a través de tus hermanos. Y es más, dentro de la iglesia local incluso va a usar personas, pastores, maestros, líderes, diáconos, ancianos, para cumplir esa labor y edificar, dice, a los santos del Señor, que es la iglesia. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, si no dice exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? ¿Qué tanto más? Y mis hermanos, nosotros estamos mucho más cerca a aquel día del cual está hablando el autor, porque está hablando a ese día de la segunda venida de Cristo. Pero nosotros que estamos frescos con el estudio de Tesalonicenses, segunda carta, sabemos que previo a ese día, ¿qué va a ocurrir? La gran apostasía, donde muchos van a renegar de su fe, donde muchos van a abandonar. ¿Cuánto más entonces, si estamos cerca a esos últimos días, necesitamos estar congregándonos, animándonos, exhortándonos, considerándonos, practicando, estimulándonos al amor y a las buenas obras unos a otros? ¿Me dejo entender? ¿Cuánto más se vuelve necesario entonces? Si para ellos, para los hebreos, a quienes está escribiendo el autor, le fue necesario, ¿cuánto más para nosotros? Porque nosotros estamos mucho más cerca de aquel día. Estamos mucho más cerca y estamos viviendo esos tiempos. Tiempos de apostasía espiritual, ¿no? Tiempos en el que se vive un cristianismo tan light, tiempos en el que cualquiera se hace llamar cristiano y en la que nosotros también podríamos caer y vivir un cristianismo light. ¿Cuánto más ahí necesitamos de nuestros hermanos verdaderos y genuinos en la fe para que nos digan, hey, ten cuidado con esto, hey, ten cuidado, por ahí no es, y nos ayuden en el amor del Señor a poder corregir cosas? Eso es exhortación, no solamente hacernos hurra, sino una llamadita en el amor del Señor, Luchito, mira, he visto esto en ti, está pasando, Julito, he visto esto en ti, Patricia, esto, nos estamos animando unos a otros. Pero todo eso, mis hermanos, todos esos beneficios lo vamos a vivir y vamos a ser partícipes de eso cuando estamos conectados a la iglesia del Señor, no apartados de la iglesia del Señor. Entonces, por eso vi tan esencial poder tocar estos temas, mis hermanos, porque aunque ya lo sabemos quizás literalmente, pero es necesario refrescar en estos principios. Amén. Vamos ya casi terminando. Dice,
El autor de Hebreos observó que muchos de sus lectores que se decían cristianos estaban abandonando su confianza en el Señor. Eso lo ves en Hebreos 10:35. La persecución y las dificultades pudieron haber llevado a algunos a dejar de congregarse, a dejar de participar de las cosas del Señor. ¿Ya? La solución, ¿cuál fue? Que retomen su congregar, su comunión. O sea, así de fácil lo ve, ¿no? Ah, están dejando y se están apartando de las cosas del Señor. Entonces, ¿cuál es la solución? Hoy, vuélvete a involucrar, vuélvete a involucrar. Si tú que estás escuchando este mensaje el día de hoy, o alguien que vaya a escuchar esta grabación el día de hoy, o en el momento que lo escucha, de pronto estás desconectado de las cosas de la familia de Dios, estás quizás desconectado de tu iglesia local, toma en cuenta esto. La solución no es vivir tu cristianismo de manera aislada. La solución es que busca una iglesia que predique en la sana doctrina, involúcrate con la iglesia del Señor. Amén. Esa es la solución, no hay otra. La comunión regular, real y cotidiana con otros cristianos es un componente esencial del crecimiento y la perseverancia en la fe. No puedo hablar de crecer en las cosas del Señor si no estoy en comunidad, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo medir eso, no? ¿Cómo puedo medir que mi paciencia ha mejorado? ¿Cómo puedo medir que mi mansedumbre ha mejorado? ¿Cómo puedo medir que estoy haciendo uso de ese don de misericordia que el Señor me ha dado? ¿Cómo puedo medir que estoy haciendo uso de ese don de servicio que el Señor me ha dado? ¿Sirviéndome a mí mismo? No, en la comunidad, con mis hermanos de la fe. Sí, como el autor de Hebreos, vivimos con la esperanza de que de que el día del regreso de Cristo esté cerca, dice, comprenderemos la importancia de animarnos mutuamente en nuestro caminar de fe. Si tú entiendes que realmente el regreso de Cristo está cerca, entonces con mayor razón eso te tiene que impulsar a decir, necesito que el Señor me encuentre participando en su cuerpo. Con mayor razón. O sea, oye, ya viene el Señor. Ah, entonces relajo. No, más bien eso debe llevarme a que el Señor me encuentre participando de su obra. Él ya viene. Dice, pero si dejamos de reunirnos, ¿cómo podemos esperar brindar apoyo y recibir ánimo? O sea, si yo dejo de congregarme, dejo de reunirme, dejo de participar con mis hermanos, ¿cómo pretendo de pronto dar y recibir? El dar y recibir se da en un sentido de pertenecer a una comunidad. En una comunidad de fe yo puedo dar lo que el Señor me ha dado, pero también puedo recibir lo que yo necesito de parte del Señor. Si tú tienes el don de enseñanza, en una comunidad de fe tú puedes enseñar, pero también puedes ser enseñado. Si tú tienes el don de servicio, en una comunidad de fe vas a poder servir, pero también te van a poder servir a ti. Y de eso vamos a hablar ya en los siguientes temas, el tema de los dones y todo lo demás. No quiero tampoco meterme tan de lleno a eso. Pero mis hermanos, el dar y recibir se da en un contexto de comunidad, de congregar, de pertenecer a una asamblea del Señor. La riqueza de la comunidad entre los creyentes del primer siglo, dice, ofrece un valioso modelo para los cristianos de hoy. Si vemos el libro de Hechos, la iglesia, ves tú una comunidad de fe en cada lugar donde Pablo iba. La salvación era personal, pero se van formando comunidades de fe en Galacia, Éfeso, Listra, Derbe, distintos lugares, y siempre Pablo está escribiendo en plural a los santos que están, plural. Entonces ellos están perteneciendo a una comunidad de fe. Y entonces ese ejemplo de la iglesia primitiva, ¿por qué tenemos que hoy en día nosotros abandonarlo? Con los avances de la tecnología, ciertamente los estudios online sirven, los videos en YouTube valen, son de mucha bendición, pero no pueden reemplazar nuestro congregar. Jamás van a reemplazar a la iglesia que el Señor nos ha llamado a pertenecer y involucrarnos. ¿Me entiendes? No canjees tu servicio de domingo por un estudio online que es de bendición. A no ser que haya un caso extremo, situaciones que cada quien lo conoce, ¿no? Pero hago mi referencia sobre todos a decir, oh, no, hoy día tengo pereza, Facebook nada más, ahí los veo.
¿no? Mis hermanos, los que congregan y los que vienen se dan cuenta de la riqueza, ¿no? Cómo es que no solamente es la palabra, la adoración, y sino después de terminando la reunión también esa coinonía, esa comunión que se forma, el poder vernos, el poder conversar, o sea, eso tendrías que vivirlo, pero y los que lo han vivido saben de qué estoy hablando, ¿no? Tienes que vivirlo para poder decir, es de bendición. Amén. Dice, estos primeros creyentes se dedicaban a reunirse diariamente en sus hogares para enseñar, compartir, adorar, comer, participar de la cena del Señor y orar juntos. El famoso Hechos 2:42, ¿no? Diariamente se reunían en el templo también, ¿no? Dice, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, según Hechos 2:46, lo cual quizás vamos a desarrollar en los siguientes temas, ¿no? De manera más explícita. Pero mis hermanos, entonces, ¿para qué nos congregamos? Para estimularnos unos a otros, para poder perseverar juntos. Para eso nos congregamos, para exhortarnos unos a otros, para animarnos unos a otros. Entonces, ¿por qué nos congregamos? Porque a eso hemos sido llamados. ¿Y para qué nos congregamos? Porque es necesario y es un privilegio, mi hermano. No es una obligación. ¿Qué tal si oramos para terminar este estudio? Padre, yo te doy gracias, Señor, esta noche. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que ha escuchado este estudio, Señor. Ah, ayúdanos, Señor, a poder evaluar en nuestro corazón, Señor, si de pronto hay situaciones que están impidiendo o están estorbando en nuestro congregar, Señor. Ayúdanos a identificarlo y a sacarlo, Señor. Hoy entendemos que no hay pretexto, Señor, para descuidar nuestro congregar, Señor. Entendemos que congregar no es una opción, Señor, tampoco una obligación. El congregar es una necesidad y un privilegio, Señor. Te doy gracias, Señor, para que este estudio pueda quedar grabado en nuestros corazones y sea de bendición para todo aquel que escuche, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestro estudio.